Pues bienvenidos, quinta temporada de tu rincón favorito de la salud a través de lo natural, el Rincón del Naturópata, acompañándote martes tras martes en Onda 3 Radio, en Guadalentín Radio y, por supuesto, en la web del Rincón del Naturópata y en redes sociales. Bienvenidos de verdad una vez más a todos los que nos seguís desde tantos países, 73 ya, y gracias por estar ahí, por hacerlo posible, por escucharnos a través de las ondas, por leernos y ahora también por vernos. Y como en las 4 temporadas anteriores, seguimos informando, educando en salud, porque cuando se tiene información, cuando se conocen las cosas, es cuando realmente podemos formarnos una opinión. Y esa es nuestra misión, informar para que tú decidas. Entre las polémicas de estos últimos años se encuentra el tema del que vamos a tratar hoy. Todavía, en pleno siglo XXI, sigue levantando ampollas, sigue generando polémica. Oímos hablar de cannabis, de medicina canábica, de terapia canábica, CBD, cannabidiol, y en la gran mayoría lo rechazamos. Ponemos el grito en el cielo y pensamos, ahora quieren que nos droguemos, que fumemos marihuana, ahora la marihuana es buena, el hachís, pero ¿cuánto y cuántos sabemos de verdad de lo que estamos hablando? Es un tema que sigue levantando espinas y que hoy vamos a tener muchísimas respuestas. Para dar respuesta a esta pregunta nos acompaña hoy una gran amiga de este programa desde México, la doctora María Enriqueta Flores, médico cirujano, naturópata, presidenta de Colmena AC. Bienvenida una vez más, María Enriqueta, a esta tu casa ya. Muy buenas noches para ustedes, días, dependiendo de donde estemos. Muchas gracias, Juana Mari, como siempre un placer acompañarte, ya que presentas temas muy importantes. Y bueno, este es un poco ríspido, pero muy seguro para este siglo, pero muy importante. María Enriqueta, cuando hablamos de cannabis o de CBD, ¿estamos hablando de marihuana, de hachís? ¿Estamos hablando de tomar drogas? Fíjate que cuando hablamos de cannabis, está satanizado desde los años 30 el nombre de marihuana. Realmente su nombre en este siglo es cannabis porque es un nombre científico que se le ha dado desde 1960, el doctor Rafael Meucholán. Era considerada la marihuana como algo que deterioraba la salud de la familia, de las personas, pero esto es, sí se quema, sí se fuma. Sin embargo, a partir de los 60, que se investiga científicamente su composición bioquímica y se dan cuenta que tiene propiedades que son comunes al ser humano y que lo benefician, cambia su nombre a cannabis. Por lo tanto, entiendo que tenemos una marihuana y un cannabis medicinal. Bueno, te voy a hacer una breve explicación. Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar con respecto a este tema. Tendríamos que irlo tomando poco a poco para entender que más que ser algo fatal para la humanidad, es un beneficio. Y como hay mucha gente que todavía sigue atada a marihuana, pues debemos de distinguir. La marihuana, por ejemplo, y el cáñamo son dos sustancias de la marihuana, una denominada de marihuana, que no es el término científico y que por ello le pusieron cannabidiol, y que se usa sus flores para hacer extractos, sustancias medicinales con efectos psicoactivos, niveles más altos de THC, y producir sustancias bioquímicas llamadas CBD1 y CBD2 y otros cannabidioles. Mientras que el cáñamo, que también se obtiene de la marihuana, cuyo nombre científico ahora y que lo diferencian a nivel mundial para ser más aceptado como cáñamo industrial, tiene efectos psicoactivos mínimos o nulos y por debajo del 0.3%, pero niveles más altos de CBD y otros cannabinoides. Pero fíjate que el cáñamo en la industria produce
casas, bolsas, sillas, mesas, en cantidades importantes en poco tiempo. Mientras que el cannabis producen sus flores, sustancias bioactivas químicas, los dos productos que facilitan y que en el siglo XXI, Juana Mari, bueno, ya se llama el tesoro verde, lo llaman el tesoro verde, porque ambos tienen un potencial importante para la salud humana y para la industria. Por lo que yo entiendo con lo que me estás explicando, es que tenemos por un lado la marihuana en sí, que tiene THC, que es la sustancia que realmente crea adicción, que es esa droga, y por otro lado tenemos el cannabidiol, que no lleva THC. Bueno, te voy a hacer una distinción, eso es muy oportuno. Los dos productos tienen compuestos diferentes. Por ejemplo, el cannabis tiene compuestos primarios llamados cannabinoides que producen efectos físicos y mentales, mientras que el cáñamo contiene sustancias llamadas terpenos, que los terpenos son los que determinan el olor de la sustancia y que matiza porque ambos, al juntarse, ayudan, uno de manera industrial y otro de manera médica, al ser humano. Pero, fíjate una cuestión, ambos, dependiendo del lugar donde se adquiera o se plante, tienen cualidades y capacidades diferentes. Ambos, por eso se denomina por ahí efectos séquito. Es saber utilizar ambas sustancias, terpenos y cannabidiol, para producir sustancias para la salud humana, bioquímicas. ¿Cómo actúa en el cuerpo? ¿Qué efectos tiene? ¿En qué situaciones o patologías podríamos aplicar el cannabidiol? Bueno, es una muy buena pregunta. Para empezar, tendríamos que decirle al público que nosotros como seres humanos producimos un bioquímico que se llama anandamida. Le pusieron anandamida porque significa tranquilidad, paz, esta palabra. Nosotros producimos esas sustancias químicas en el cuerpo. El cannabis produce sustancias bioquímicas que, unidas a la anandamida de nuestro cuerpo, potencian, fíjate, y sobre todo a nivel celular, la eficiencia de los órganos, aparatos y sistemas. Es como trabaja el cannabis. ¿Y en qué patologías, en qué enfermedades sería aplicable? Bueno, para empezar, te voy a decir que la función principal para pasar a enfermedades, la función principal del cannabis bien empleado es que alivia el dolor, controla las náuseas y el vómito, estimula el apetito, es un potente anticancerígeno, antiinflamatorio, protector y reparador del tejido nervioso. En los adultos, la ingesta modulada, adecuada de cannabis va regenerando de manera importante el tejido nervioso. Es anticonvulsivante. Tiene un efecto relajante muscular, es un antiansiolítico, es un precioso inductor del sueño, regulador de la inmunidad, tiene efecto antioxidante y preventivo en la recaída del síndrome de abstinencia cuando existen problemas de drogadicción o alcoholismo. ¿Qué enfermedades? Uy, Juana Mari, te las voy a describir nada más para que veas en qué enfermedades se ha trabajado. Epilepsia. Supongo que por lo que me acabas de decir, por las propiedades y beneficios,
casi sería la lista más corta si decimos en dónde no es aplicable, porque me has dado una cantidad de propiedades que son fabulosas. Perfecto. Sin embargo, me gustaría mencionarte donde se ha testeado de alguna manera epilepsia, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, síndrome de Tourette, autismo, enfermedad de Crohn, que es esa inflamación intestinal y que irrita los intestinos, náusea, vómito, anorexia, caquexia, acné, psoriasis, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, adicciones, obviamente, como dije, insomnio, dolor crónico, neuropático, metastásico, inflamatorio, migraña. Es un auxiliar tremendo de la fibromialgia, que sé que en tu país la fibromialgia es una de las enfermedades más recurrentes entre las mujeres. Poliartritis, reumatoide, osteoporosis, VIH-Sida y síndrome consecutivo. Estadios terminales en pacientes terminales que sufren de mucho dolor, angustia, miedo, que no duermen bien, es utilizado ampliamente con buenos resultados. Y algo que se acaba de descubrir últimamente, glaucoma de ángulo abierto. Como puedes ver, hay una variedad infinita de usos. Estamos hablando siempre de enfermedades, de patologías con estudios científicos, ¿verdad? Sí, señora. Te voy a decir que en algunos casos se ha usado el cannabis de manera, bueno, no en algunos casos, en todos los países se ha usado de manera indiscriminada. ¿Por qué digo de manera indiscriminada? Porque sabemos desde siempre y se ha utilizado a nivel cultural, a nivel ancestral, pues que la cataplasma, pues que el aceite que se prepara artesanalmente, y es muy bueno, te voy a decir para qué, para inducir el sueño, para quitar la inflamación local, para el vómito. Sin embargo, el uso médico o la indicación médica es diferente. Te voy a leer una nota que me gusta comentar en mis presentaciones, que es descriptiva. Un estudio publicado en la revista Epilepsia y Comportamiento, efectuados en el Children's Hospital de Colorado, encontró que los aceites elaborados artesanalmente con alto contenido de CBD o mediciones inadecuadas de THC, que es tetrahidrocannabidiol, que es la parte más activa o a la que la gente le teme, no reducen de forma significativa los ataques de epilepsia en la mayoría de los pacientes y en aquellos niños cuyos padres reportaron mejoras. Esto no se vio reflejado en los electroencefalogramas. Así, en el 13% de los casos, las convulsiones se agravaron con el empleo de dicho aceite. ¿Por qué menciono esto? Porque está demostrado que el uso o bajar el dolor, pero escaso en enfermedades como las antes mencionadas. Se requiere conocer, Juana Mari, la cantidad de CBD, de THC, de terpenos que lo constituyen para un manejo adecuado de impregnación médica. Fíjate, Marijuana, que cuando empezamos, y nosotros hacemos educación en salud, tú haces educación en salud hace mucho tiempo, yo en México tiene más de 30 años que hago educación en salud, porque creo que el conocimiento es la mejor forma de tomar decisiones adecuadas. Y esto sale a colación porque indiscriminadamente se compran aceites artesanales, que como te comento, no está mal, pero no solucionan de manera que pueda haber un cambio importante. Mira, como médico modulador del sistema endocannabinoide,
he llegado a comprender que las patologías que requieren de un tratamiento de acompañamiento más preciso y personal, por sus características, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus características de cronicidad, dolor, angustia, depresión, tiempo, etcétera, deben ser atendidas. Fíjate lo que voy a decir. Y aquí no quito al naturópata. Desde el conocimiento médico y desde el apoyo naturopático, que une la inconformidad física, pero también el desconocimiento de las áreas del pensamiento complejo, que no logran identificar además el desbalance emocional, social, familiar que lleva a esta bocina de dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que nos enteremos, Juana Mari, nos capacitemos adecuadamente, que la naturopatía y la medicina en esto del cannabis son unos aliados, Juana Mari, aliados que cambiarían mucho el dolor, mucho la ingesta abundante de medicamentos que lesionan más que componen. Te pongo un ejemplo. Cuando no sabemos cómo manejar el cannabis de manera profesional, medicinal, hacemos estas recomendaciones artesanales de las que ya hablamos. Pero entonces no estamos tomando en cuenta que el paciente está tomando otros medicamentos químicos que hacen una sinergia que potencia, ¿verdad? O baja la capacidad de uno u otro. O sea, se pueden los dos, ¿verdad? Aumentar o bajar. Es lo que siempre decimos, aunque sea un producto natural, tiene contraindicaciones, efectos secundarios y interactúa con otros medicamentos y con otros productos. Sí, señora. Entonces, lo que tendríamos que hacer de manera profesional es que el médico haga la indicación adecuada a través de una historia clínica, que conozca cuál es la patología, qué medicamentos se está tomando, hacia qué órganos vamos a trabajar, dónde podría haber una sinergia, dónde se aumenta, dónde se baja. De hecho, fíjate que por eso nos denominamos moduladores del sistema endocannabinoide. ¿Por qué moduladores? Porque empezamos con pequeñas cantidades y vamos viendo la respuesta del organismo. Porque aquí sí, fíjate lo importante, aquí sí es un elemento herbal que no tiene la misma concentración que los químicos que dices, me duele la cabeza, me tomo un analgésico químico y a los 3 minutos yo ya estoy bien. No, aquí hay una modulación, una impregnación que va modulando y cambiando y que nos va dando una respuesta, Juana Mari. Entonces, una vez establecido un tratamiento médico con un médico modulador, el trabajo del naturópata es fabuloso. ¿Por qué? Porque la atención de intentar saber el acompañamiento al paciente o al consultante, ¿qué le provoca también tantos cambios? Estrés, angustia, dolor, y poderlos abordar desde las dos líneas da un resultado, Juana Mari, espectacular. Lo que siempre hablamos, ir de la mano, la medicina, la naturopatía, tratar el cuerpo de forma holística, de forma integral y no solo físicamente. Sí, señora. Bueno, yo no sé por qué estamos hablando de tantas propiedades, de estudios científicos que han demostrado. Existe un informe emitido en diciembre de 2017 por la Organización Mundial de la Salud, en el que se afirma que el cannabidiol ni es adictivo a diferencia del THC, ni produce efectos nocivos para la salud. Además, se confirmaban enormes posibilidades terapéuticas, como lo que nos estás diciendo. En España no se ha conseguido todavía que se registre el CBD como un suplemento, como complemento alimenticio. La Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, la EFSA,
tiene bloqueados e inmovilizados todos los productos calificados como suplementos alimentarios que contienen CBD y a pesar de que en 2019, si no recuerdo mal, la Organización Mundial de la Salud también instaba, recomendaba a la ONU que saque el cannabis de la lista de sustancias prohibidas, sigue todavía manteniéndose esas restricciones. En España y en la mayoría de los países se puede utilizar el cáñamo industrial de manera legal como un producto cosmético solo para uso externo. En México, ¿cómo está regulado? ¿Cómo se trabaja la terapia canábica, la medicina canábica? Muy buena pregunta, Juana Mari. En México, fuimos al Congreso, fuimos a los altos instancias de gobierno a pedir que el cannabis fuera aceptado como medicina para uso recreativo, etcétera, porque finalmente en un mundo de adultos cada quien lo usa, ¿verdad? Como quiera. Estuvimos en el 18, estuvimos en el 19. En el 19 dijeron que ya lo iban a liberar y tuvimos un avance muy importante. El problema fue que cambiamos nosotros de gobierno y el gobierno siguiente quedó que ahorita en abril del 2020 se iban a pronunciar legalmente qué iba a pasar. Sin embargo, todo esto que ha trastocado y cambiado la vida mundial, hizo un impasse. Nos están diciendo que ahorita en septiembre sale una parte, porque ya el presidente se manifestó que quiere una respuesta, porque está convencido de que hay beneficios. Entonces, creemos que a fines de diciembre o el primer trimestre del 2021, ya tengamos legalmente alguna manifestación. Pero fíjate, de momento en México está suspendida la comercialización. Para hacer uso de ella se requiere un permiso. Solo los médicos podemos hacer un diagnóstico y recomendar un tratamiento por medio de una receta que tenga una cédula profesional registrada. Y con esto nuestros pacientes, Juana Mari, porque mis pacientes aquí en México lo consumen, lo pueden importar, ¿verdad? Y utilizar. De hecho, tengo pacientes que viajan a otros países o aquí mismo, llevando la receta, llevan su medicamento sin ningún problema, Juana Mari. Uso medicinal. Uso medicinal. Tenemos contraindicaciones por interacción con algún medicamento, pero ¿hay personas que podamos decir categóricamente con este problema o este tipo de persona con esta patología no puede tomar el cannabidiol? Sí. Uno de los problemas, no se ha muerto nadie, fíjate lo que te voy a decir, muy importante, no ha muerto nadie por el consumo de cannabis. O sea, necesitarías tomarte, ¿qué será? Un tinaco de cannabis, ¿verdad? Para que tuviera una respuesta. Sin embargo, una mala indicación en sinergia con otros medicamentos sí puede subir la presión. He tenido pacientes que les han recomendado cannabis artesanal y un paciente me dijo en Ciudad de México, oye doctora, acabo de estar hospitalizado porque tuve una hipertensión que tuve que acabar en el hospital, pero yo creo que es el cannabis. Claro que no dije nada, porque dije, ¿por qué no dijiste nada? Dice, pues es que lo compré artesanal y quien me lo recomendó me dijo, tómate una gotita en la noche, en la mañana y en la tarde. Pero como no había ningún cambio, tómate 2 gotitas en la mañana, hasta que me subió a 6 gotitas. 6 por 3, 18. Y como no sabemos qué contiene, Juana Mari, seguramente tiene THC, ¿verdad? Y al aumentar, en lugar de aumentar CBD, hizo esta subida de presión. Entonces, sí causa algunos problemas. No tiene que ser utilizado solamente médicamente y por prescripción por jóvenes. Los jóvenes
producen anandamidas y no necesitan suficiente anandamida tienen. Sin embargo, los que tienen como epilepsia, como algunos otros síndromes, la modulación adecuada hace la diferencia, pero no la artesanal. Esas serían las únicas contraindicaciones, Juana María. Pues vamos a no jugar con la salud. Estamos viendo que en principio un producto que puede ir bien para muchísimas patologías, si se usa sin control y sin conocimiento, puede perjudicar y puede perjudicar bastante, porque una subida de tensión nos puede producir muchísimos problemas. Pues muchísimas gracias, María Enriqueta, siempre un placer tenerte con nosotros. Nosotros seguiremos adentrando, profundizando en el tema del cannabidiol, porque tenemos que desmontar mitos. Tenemos productos en el mercado que se supone que llevan CBD y que no llevan CBD. Tenemos que distinguir entre productos ricos en CBD y productos enriquecidos con CBD. CBD es cannabidiol, perdón. Entonces, para todo esto nos queda otro programa más. Tienes que volver con nosotros para seguir informándonos de lo que está pasando con la situación legal, de lo que está pasando en el mundo con este tema, porque cada vez hay más cosas que van saliendo, polémicas, mitos que siempre hay que desmontarlos. Un placer siempre tenerte con nosotros. Y bueno, yo antes de irte quiero que nos digas cómo está en México la situación con el COVID ahora mismo a septiembre del 2020. Mejor ni preguntes, Juana María. Está muy mal. Tenemos muchos muertos. Uno de los problemas principales de nuestro país, aunque somos los mexicanos tenemos una fortaleza con respecto a los virus y las bacterias, el hecho de que somos mundialmente muchos obesos, hipertensos y diabéticos, bueno, pues le pega porque hemos visto que el COVID tiene preferencia por los sitios donde hay grasita, tiene preferencia por las personas que tienen problemas de inflamación y la diabetes es una inflamación constante a nivel organismo. Entonces, estamos mal, como en todos los países. Los números son muy altos, pero también tenemos que considerar que nosotros somos 127 millones de habitantes. Entonces, parece que es mucho, pero es un porcentaje, pues, bajo, ¿verdad? Bajo. Es una cuestión, Juana Mari, como en todos lados, de información, de conocimiento. Es por ello que tenemos que seguir, Juana Mari, todos los días diciéndole a la gente que tiene que aprender el autocuidado. Porque finalmente esta pandemia, ¿sabes qué nos demostró? Que ni seas bella, ni si eres bella, rica, famosa, exitosa. Eso no tiene nada que ver. Que la salud es tu principal tesoro, Juana Mari. Que si no tienes salud, estamos a un paso. Que todos compramos el boleto, en el momento que nacemos tenemos el boleto de ida también. Sin embargo, te voy a decir que hemos estado muy tristes, sobre todo en mi estado, porque mis compañeros médicos de primera línea han muerto muchísimos y es una pena. ¿Qué va a pasar cuando los especialistas de primera línea sigan cayendo? O sea, vamos a estar peor. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? A nivel mundial leemos lo que está pasando, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los gobiernos, pero tiene que ver con la cultura de las personas. Tiene que ver con que tenemos que aprender la sana distancia, el uso del tapabocas, indudablemente hace una diferencia. El no irnos a reuniones donde hay mucha gente, pues yo creo que esto nos va a llevar hasta el 2021 y 2022, Juana Mari. Esto es un cambio de paradigmas a nivel mundial. Y hay que tomárselo en serio, querida. Y hay que seguir, Juana Mari, con la tarea que tienes. Educar, 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 educar y educar. Pues desde aquí seguiremos educando y educando, trabajando cada semana para hacerlo, siempre con la ayuda de grandes profesionales como tú. Es un placer de verdad tenerte con nosotros.
nos tenemos que ir, pero te esperamos prontito para que sigas avanzándonos el tema del cannabidiol. Seguro, hablaremos, ¿sabes de qué? Fibromialgia, una enfermedad muy importante en tu país. Cuando quieras estás invitada, ya lo sabes. Hasta aquí el programa de hoy, nos tenemos que ir, seguiremos con toda la actualidad y consejos en la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría imaginar.